mi nombre es García Álvarez Karen Astrid. Actualmente estudio la licenciatura de Derecho. Estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México e igualmente soy egresada de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, Pedro de Alba. A continuación les hablaré del presidente más joven que ha tenido en toda su historia la nación mexicana. Me refiero precisamente a Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo. Miguel Miramón y Tarelo nació en la Ciudad de México en 1831. Desde su infancia vivió bajo la influencia del conservadurismo y del militarismo. Su padre, Bernardo Miramón, alcanzó el grado de coronel y ocupó diversos cargos en las cortes marciales y los tribunales militares. Así, no es de extrañarse que Miguel, al igual que su hermano 3 años mayor, Joaquín, se inclinara por la carrera militar y defendiera la causa de los conservadores, defensa que en ambos casos los llevó hasta la muerte. A los 14 años, Miguel ingresó al colegio militar. Si bien la historia nos recuerda constantemente a un Miramón traidor, defensor del imperio impuesto por las bayonetas extranjeras, se olvida de que él mismo, cuando contaba con tan solo 15 años de edad, recibió su bautizo de fuego en la Guerra del 47. Se olvidan, señala el historiador José Fuentes Mares, de que se trata del mismo que en 1847 defendió Chapultepec contra los extranjeros. En 1852, Miramón obtuvo el grado de subteniente de artillería y capitán un año después. Durante la Revolución de Ayutla se le concedió el grado de teniente coronel. Al triunfo de la Revolución de Ayutla huyó a Puebla para combatir al general Ignacio Comonfort al grito de religión y fueros. Junto con otros militares conservadores, Miramón ocupó la ciudad de Puebla en enero de 1856 y por esperar refuerzos para seguir su marcha hacia México, el ejército de Comonfort les dio alcance y los derrotó, por lo que debió ocultarse. Finalmente, fue apresado y trasladado a la prisión de la ex acordada. En septiembre del año siguiente, se evadió y ocultó en la hacienda de su amigo Raimundo Mora. Con la idea de que la Constitución de 1857 era contraria a los principios y necesidades del país, los conservadores se levantaron en armas con el Plan de Tacubaya, que marcó el inicio de la Guerra de Reforma. El 11 de enero de 1858, las guarniciones de México y Tacubaya desconocieron al presidente Ignacio Comonfort y se pronunciaron por Félix Zuloaga. Los nuevos capitanes del conservadurismo, Luis Olloso y Miguel Miramón, se adueñaron rápidamente de la ciudad. Comonfort firmó un armisticio y abandonó el país rumbo a Estados Unidos. Benito Juárez huyó a Guanajuato y desde allí emitió un manifiesto a la nación comunicando que, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de 1857, asumía la presidencia de la República. Durante esta guerra se comenzó a gestar la leyenda de Miramón, a quien se le conoció como el joven Macabeo. Con su ejército, Miramón ocupó plazas tan importantes como lo son Guadalajara y San Luis Potosí. Merced a su desempeño en la batalla de Atinqueque, Jalisco, recibió el grado de general, a sus 26 años tan solo. Miguel Miramón contrajo en 1858 matrimonio con la señorita Concepción Lombardo, quien en cierta ocasión, en son de broma, le había dicho: «Cuando sea usted general nos casaremos». Con ella tuvo 6 hijos y como padrino de bodas fungió el presidente Félix Zuloaga, quien veía en Miramón el gran defensor de los conservadores. Como consecuencia de un cuartelazo a cargo de Echegaray y Robles Paceola, Zuloaga fue desconocido como presidente de la República. Una junta de notables reunida en México nombró presidente provisional a Miguel Miramón, quien en una votación obtuvo 50 votos contra 46 votos de Robles Paceola. Miramón ocupó la presidencia del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto de 1860 como presidente sustituto. Posteriormente, del 15 de agosto al 24 de diciembre de 1860 como presidente interino. Posteriormente, en junio de 1863, la intervención francesa estableció una regencia que antecedió al Segundo Imperio. Miramón decidió dar el triunfo a su partido en pro de una campaña para terminar con el baluarte constitucionalista y apresar al presidente Juárez, que estaba en Veracruz. Santos degollado, previendo la inminente derrota de los liberales, reunió a varios grupos de rebeldes y cayó sobre la Ciudad de México con el propósito de distraer la atención de los conservadores.
Aunque Miramón había afirmado que seguirá con sus intentos para ocupar Veracruz, emprendió la retirada para acudir en exilio de la capital. Terminado el encuentro, los dos jefes, Miramón y Márquez, recorrieron las calles de la capital y su satisfacción fue tan grande que ni por asomo advirtieron que acababan de perder la guerra de forma. Era el 11 de abril cuando 4 días después de que en Veracruz, librada del amago conservador, el gobierno de los Estados Unidos reconociera al de don Benito Juárez como único gobierno de México. De este modo, para contrarrestar el reconocimiento de los estadounidenses al gobierno de Juárez, Miramón promovió el exilio de una potencia extranjera y reanudó relaciones con España. Bajo su mandato se firmó el Tratado de Monalmonte el 29 de septiembre de 1859. El breve régimen presidencial de Miramón se caracterizó por destacar más el aspecto administrativo que el político. En su programa de gobierno, contenido en el manifiesto del 12 de julio de 1859, el presidente sustituto pretendió reducir el número de empleados y de generales y oficiales que grababan el presupuesto sin provecho para el país, crear un impuesto en lugar de muchos, hacer la justicia de los tribunales pronta y expedita, mejorar la educación pública mediante la adopción de un sistema más adelante del actual, y buscar un arreglo con la Iglesia para aniquilar el germen de la discordia que nació de los intereses creados como consecuencia de la funesta ley del 25 de junio de 1856, refiriéndose a la ley Lerdo, de desamortización de los bienes del clero. Y, por último, en materia internacional, conservar las más estrechas relaciones con las naciones europeas, sin olvidar que las tradiciones de la República exigen mantenerse vigilantes respecto de la política de la Unión Americana, cuyos últimos actos oficiales deben alarmarnos muy seriamente. Según Miramón, México requiere una dictadura como único medio de reorganizar la sociedad y prepararse para una constitución duradera. El presidente conservador expresa en su manifiesto el principio que posteriormente pondrá en práctica la dictadura porfirista de poca política y mucha administración. Bajo los diversos sistemas que han regido en el país, se han perpetuado una malísima organización administrativa. Nuestros gobiernos, ocupados de gestiones de la más alta política, apenas han fijado su vista en la administración, sino para cambiar el personal de los empleados, atendiendo en lo general no a la aptitud, sino a los méritos contraídos en los trabajos revolucionarios de que los mismos gobiernos emanaran. ¿Qué debemos inferir ahí? Antes lo he dicho, una verdad importante que los males de México no están en la política, sino en la administración, que no es la época de resolver las cuestiones políticas, sino de solucionar las cuestiones administrativas. A la par que Miramón proclama su programa de gobierno, Benito Juárez promulga sus leyes de reforma, que, en tanto que el manifiesto de Miramón planteaba soluciones de forma a los problemas de México, las leyes de reforma atacaban el problema de fondo. Miramón ofrecía soluciones a corto plazo, Juárez de largo alcance. Nuevamente, como frente a Veracruz meses antes, el macabeo sacrificaba lo definitivo en aras de lo intrascendente, tal vez por la inexperiencia de su juventud. Si bien las leyes de reforma no solucionaron los problemas económicos de la guerra, sí dejaron satisfechas las demandas del grupo liberal puro, representado por Miguel Lerdo de Tejada y los guerrilleros radicales, llamados chinacos, y sentaron las bases para constituir el Estado Nacional. La batalla de la Estancia de las Vacas de Guanajuato, en noviembre de 1859, fue la última gran victoria del militar conservador. A pesar de que las fuerzas de Santos Degollado duplicaban en número las de Miramón, los conservadores obtuvieron el triunfo. En esta ocasión, Miramón escribe a su esposa: «La providencia quiso que se cumplieran mis pronósticos. Por desgracia, no pueden adquirirse estas victorias sin que la sangre de los mexicanos se derrame». En 1860 buscó Miramón tomar nuevamente Veracruz, sin embargo fue derrotado. Zuloaga advirtió en la derrota del presidente sustituto la oportunidad de recuperar su puesto y publicó un manifiesto en que dio a conocer su propósito. Pero Miramón se le adelantó y lo tomó bajo su custodia el 9 de mayo y con él partió rumbo a Guadalajara. Durante la campaña militar, Zuloaga logró escapar, pero Miramón no consideró peligrosa su fuga. González Ortega derrotó a Miramón en Silao y nuevamente se enfrentaron en Miguel Capulalpan.
en una proporción desnivelada. En 2 horas se inició la batalla. Las fuerzas de González Ortega proporcionaron otra derrota a los conservadores y obligaron a Miramón a huir hacia La Habana, ayudado por el representante de Francia, Dubois de Saligny. El 26 de abril llegaron a París y 2 meses más tarde, en Roma, el Papa Pío IX los recibió como hijos predilectos y condecoró al militar por su devoción a la causa de la Iglesia. Ya en Europa se gestaban entonces las medidas tendientes a establecer el Segundo Imperio, por lo que al recibirlo en audiencia, Napoleón expresó a Miramón: «Es una pena que un país tan hermoso viva en constante anarquía. Por eso, y para extenderle una mano amiga, se han aliado las principales potencias europeas». El sistema monárquico no se había desarraigado del territorio nacional, tenía hondas raíces en 300 años de dominación de la monarquía española. Hubo un sinnúmero de proyectos monárquicos tanto en México como en el extranjero, desde el plan de Chicontla de Pigmenio Piedra hasta los proyectos españoles y franceses. El grupo conservador, tradicional enemigo de todo cambio y que ha existido en las sociedades de todos los tiempos, encontró una justificación para el primer fracaso del sistema monárquico. Iturbide fue un advenedizo que carecía de los atributos de un verdadero príncipe. No había nacido para gobernar de los pueblos, ni se había formado para consumar esa difícil tarea. Por eso había que establecer una monarquía de verdad con un auténtico príncipe. Y como aquí no lo había, era necesario importarlo de Europa. Con la llegada de Maximiliano, los conservadores creían ver la salvación, aún el propio Miramón, quien se había negado a prestar su espada a la causa de los invasores. Entonces decidió regresar al país, pero en Veracruz fue apresado y enviado a La Habana. En agosto de 1862 volvió a Nueva York, pero por dificultársele en esta ciudad recibir noticias sobre los acontecimientos que se desarrollaban en México, retornó a La Habana y mandó a doña Concha y a sus hijos a México. La situación del país lo mantenía indeciso sin saber qué hacer. Pero finalmente Miramón decidió ponerse al servicio del general Forey y se lo hizo saber en una carta. La intervención y el imperio aceptaron con reservas la espada de Miramón. Se le encomendó en agosto de 1863 la tarea de formar un ejército en Querétaro. El mariscal Francisco Aquiles Bassagne temía que los militares mexicanos, una vez organizados, se volvieran contra los franceses. Hubo una gran pugna constante entre Bassagne y Miramón, que hizo crisis cuando el mariscal ordenó al militar mexicano, que entonces buscaba organizar sus fuerzas en Guadalajara, ponerse bajo las órdenes del coronel francés al mando de la plaza. Y es que los tratados de Miramar, que sellaron el compromiso entre Napoleón III y Maximiliano para el establecimiento del imperio en México, se estableció entre otras cosas que los militares mexicanos estarían bajo las órdenes de los franceses, así fueran de menor jerarquía. El 12 de junio de 1864 también llegaron a la Ciudad de México Maximiliano y Carlota. A los pocos días de instalarse, los emperadores invitaron a Miramón a una fiesta en el palacio. Es que Miramón había decidido igualmente llegar a la Ciudad de México y fue precisamente el coronel el que se lo concedió. No obstante, la ideología liberal de Maximiliano era incompatible con las ideas conservadoras de Miramón, por lo que 4 meses más tarde el emperador lo alejó lo más posible de México, enviándolo a Berlín. Abandonado por el imperio, con un salario bajísimo y en un país extraño, Miramón se sentía cada vez más inclinado a luchar contra los intervencionistas. Así desde Berlín confiaba a su esposa su propósito. Esto mediante una carta. 14 días más tarde, aunque más aún indignado, le informa a su mujer su disposición de seguir con el imperio siempre y cuando se le cumpliera su pretensión de ser ministro. En el curso de 1866, la intervención francesa empezó a perder fuerza y los liberales comenzaron a recuperar su terreno. La Unión Americana, que protestó contra la intervención francesa en México por considerar inaceptable que se hubiera invadido el territorio de una república americana, negó rotundamente su reconocimiento al imperio. Abandonado por Napoleón, Maximiliano intentó organizar el ejército imperial que el mariscal Bassagne le había impedido, en un intento desesperado por salvar su imperio. Claudicó de la política liberal e incorporó a los generales conservadores que antes había alejado del país. Es así que divide su ejército en 3 cuerpos. Al mando estaban Miramón, Márquez y Mejía respectivamente. Miramón tomó Zacatecas
Pero el 12 de febrero de 1867, en San Jacinto, Mariano Escobedo destrozó el cuerpo del ejército imperial al mando de Miramón. Tomó prisionero a su hermano Joaquín y junto con otros militares franceses fue pasado por las armas. Derrotado, el joven Macabeo regresó a Querétaro con una quincena de hombres. Nuevamente, Juárez escapaba de las armas de los conservadores. Se iniciaba el fin inminente del Segundo Imperio. Para la República, el panorama se había aclarado. Ante la retirada de los franceses, las fuerzas republicanas tomaron las plazas de Durango, Guadalajara, Zacatecas y San Luis Potosí. En esta última, Juárez estableció su gobierno. El ejército imperial, con 10,000 hombres y el propio Maximiliano al frente, Márquez en el Estado Mayor, Miramón como jefe de la infantería y Tomás Mejía al frente de la caballería, haría frente al avance republicano en Querétaro, atendiendo al proyecto de Miramón y no al de Márquez, que pensó que sería mejor resistir en la Ciudad de México. A pesar de que todo apuntaba al triunfo de los liberales, el 8 de marzo Miramón mantenía las esperanzas, o por lo menos así se le hacía saber a su esposa, seguramente para tranquilizarla. Al darse cuenta de que Márquez no regresará a Querétaro, se perdieron todas las esperanzas de mantener la plaza, por lo que, a sugerencia de Miramón, Maximiliano decidió romper el cerco a pesar de que Mejía y Méndez sostenían que lo más conveniente era la capitulación. Sin embargo, la medida no pudo concretarse, pues horas antes del momento convenido para el ataque, el coronel Miguel López entregó el convento de la Cruz a los republicanos, sitio estratégico para la toma de Querétaro. Momentos después, el general Mariano Escobedo tomaba prisionero al emperador Maximiliano, lo mismo que a los militares de alto rango que lo acompañaban hasta el último momento. Es el 21 de abril que se expidió la orden para que Maximiliano, Miramón y Mejía fueron juzgados de acuerdo con la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a muerte a todo aquel que atentara contra la independencia nacional. Miramón veía con resignación el momento en que sería ejecutado. En su última carta a su esposa, el militar, que entonces tenía 35 años tan solo, se despide de ella y le pide que le quite a su hijo Miguel toda idea de venganza. Un día antes de su ejecución, Maximiliano envió a Juárez un mensaje en que solicitaba absolución para Miramón y Mejía. Sin embargo, la decisión fue rechazada. Al llegar al Cerro de las Campanas, Maximiliano cedió a Miramón su lugar diciéndole: «General, un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas. Antes de morir, quiero cederos el lugar de honor». Al cumplirse la orden de ejecución, se cerraba definitivamente el segundo intento de establecer un imperio en nuestro país. Todo se sucedió en un instante como para cortar el tajo de esos años de angustias e inseguridades. Por mi parte, les agradezco su tiempo y que hayan visto mi video. En conclusión, el aporte jurídico más importante que hace Miguel Miramón es que bajo su mandato se firma el Tratado de Bonalmente entre las relaciones de España y México, esto el 26 de septiembre de 1859. Alejandro Mon era el que representaba la corona española, mientras que Juan Nepomuceno Almonte al gobierno conservador. Por el tratado se reanudaban las interrumpidas relaciones diplomáticas con España, se reconocía el pago de indemnizaciones a los súbditos españoles que habían sufrido daños en diversos atentados violentos, tanto en las haciendas de San Vicente y Chiconcuac como en el mineral de San Dimas, departamento de Durango. Algunos de estos hechos ya se habían sido juzgados por las autoridades mexicanas. Finalmente, Miguel Miramón, a mi parecer, fue un militar que definitivamente tiene que tener su respeto y su admiración debido a lo que hizo. Siempre tuvo muy firmes sus ideales, que aunque hayan sido conservadores, pues se forjó así desde su infancia. Esa educación fue la que tuvo por su padre y desde que ingresó al colegio militar. Para mí fue una forma muy digna, al haber luchado hasta el final, haciendo lo que mejor sabía hacer, junto a Maximiliano y Mejía, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas a las 7:05 de la mañana. Por mi parte será todo, les agradezco nuevamente y que tengan un excelente día. Hasta luego.